Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estaremos abordando el tema de los Incoterms, específicamente en los términos DAP y DDP, utilizados en el comercio internacional para definir responsabilidades y costos en las transacciones, tanto de importación como de exportación. Para abordar este tema, el día de hoy nos acompañan los expertos en el tema, Almendra Luna, Diego Reyes, Jonathan Hernández, Daniela Montelongo y su servidor, Rubén Núñez. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy navegaremos en los mares del comercio internacional. En este programa exploraremos los intricados caminos del comercio internacional, comenzando por uno de los pilares fundamentales, los Incoterms. Pero, ¿qué son los Incoterms? Bueno, estos son reglas internacionales publicadas por la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades y obligaciones tanto del comprador como del vendedor en las transiciones comerciales e internacionales. Son un conjunto de términos estandarizados que facilitan la comunicación y el entendimiento en el mundo del comercio globalizado. En cada episodio hemos profundizado en diferentes aspectos de los Incoterms, desentrañando sus significados, aplicaciones, prácticas y cómo afectan a las partes involucradas en una transición internacional. Prepárense para adentrarse en un mundo fascinante de reglas y acuerdos que hacen posible el intercambio comercial entre países. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes hablando sobre estos interesantísimos temas como son los Incoterms. Bueno, vamos a comenzar por mencionar a uno de los Incoterms más conocidos. Estamos hablando de DAP. DAP son las siglas para Delivered at Place. En español, este término podemos entenderlo como entregado en el lugar. A este Incoterm lo caracteriza el hecho de que el vendedor única y exclusivamente es responsable de entregar la mercancía en un lugar acordado dentro del país de destino. Es decir, no necesariamente llega hasta las puertas del comprador. De hecho, el comprador es quien asume los riesgos y costos a partir de este punto, por lo que la mercancía, una vez que llega al país, debe encontrarse lista para ser descargada. Así es, el Incoterm DAP se aplica en cualquier método de transporte, ya sea por mar, aire, tierra o una combinación de estos. Eso significa que puede utilizarse en una amplia variedad de situaciones comerciales internacionales donde se requiere transporte de mercancías. Una de las ventajas clave del Incoterm DAP es que brinda flexibilidad a las partes en la transición. Permite que el lugar de entrega sea cualquier ubicación acordada dentro del país de destino, lo que puede ser especialmente útil cuando la mercancía debe ser entregada en un lugar específico, que no sea un puerto o aeropuerto estándar. Es importante tener en cuenta que, bajo el Incoterm DAP, el vendedor no está obligado a contratar un seguro de transporte para la mercancía. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que el comprador adquiera un seguro para proteger contra posibles daños o pérdidas durante el transporte. Ahora, hablemos de las obligaciones que tiene el vendedor bajo el Incoterm DAP. El vendedor debe proporcionar la prueba de envío, obtener las licencias de exportación necesarias y realizar los trámites aduaneros requeridos. También es responsable de preparar las mercancías, la factura comercial y toda la documentación necesaria. Además, el vendedor debe encargarse del embalaje y mercado de mercancías, así como el pretransporte y entrega de las mismas. El vendedor también debe asumir los cargos de carga y el costo de la inspección previa al envío. Finalmente, el vendedor debe realizar la entrega de las mercancías en el lugar de destino convenido, listas para ser descargadas por el comprador. Estas son las principales responsabilidades que el vendedor tiene bajo el Incoterm DAP. Ahora, veamos las responsabilidades del comprador. El comprador debe realizar el pago por las mercancías de acuerdo con lo especificado en el contrato de venta. Además, es responsable de cubrir los costos relacionados con la inspección, previa al despacho de importación, así como los trámites y derechos de importaciones requeridos. Otra responsabilidad del comprador es la descarga de la mercancía, una vez que ésta llega al lugar de destino convenido. Además, el comprador debe encargarse de transportar de las mercancías una vez que ha sido entregada en el lugar acordado. Estas son las obligaciones que el comprador asume bajo el Incoterm DAP. Pongamos un ejemplo. En una transición de importación de España a México de un contenedor de jamón serrano,
con un valor de 100.000 euros, el vendedor transportará la mercancía desde Guijuelo, Salamanca, en España, hasta el puerto de Lisboa y luego hasta Cutitlán, en Estado de México, cumpliendo con la transición en España y la entrega en Cuautitlán. En ese trayecto es necesario que esta mercancía esté protegida de posibles daños o pérdidas. Ya para finalizar con lo que sería DAP, recordemos algunas de las breves ventajas que nos ofrece este Incoterm. Primero que nada, la versatilidad en cuanto a los modos de transporte. No importa si es mar, aire, carretera o ferrocarril, cualquiera de ellos e inclusive la combinación entre ellos es permitida. Ahora, también delega claramente las responsabilidades y los roles que ejercen tanto vendedor como comprador. También favorece la competitividad, lo que potencialmente puede llegar a abrir nuevos mercados con vendedores que quizá por temas de logística dentro de un país diferente al propio, pues no se meten tanto. Y finalmente tiene la capacidad de adaptarse a diversos escenarios. Muchas gracias. Y a ver, es que realmente hay que prestarle mucha atención a esto último que menciona Daniela, porque la importancia de que la mercancía venga bien protegida, pues es demasiado alta. Como ya se les habíamos mencionado antes, a ver, en este caso el importador es quien corre mayores riesgos. ¿Riesgos de qué? De pérdida. Una vez que la mercancía es entregada en el país por parte del vendedor, si por alguna razón, sea cual ésta sea, no importa cuál sea la razón de que se dañe la mercancía, ya no hay manera de que podamos reclamarle al vendedor. Entonces, hay que recordar que además el comprador tiene que hacerse cargo también de gastos como lo son el pago de los impuestos y de los aranceles relacionados a la importación. De ahí la recomendación que damos los expertos de contratar un seguro. Buenas, yo soy Almendra Luna y les explicaré ahora sobre el DDP. En contraste con el DAP, el término DDP, Delivery Duty Paid, por sus siglas en inglés, establece que el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el lugar acordado, en el país de destino, y de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga y los procedimientos aduaneros. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos estén escuchando. Ahora yo, su servidor Diego Reyes, les voy a dar una breve explicación sobre el DDP en la cuestión al vendedor. Bajo el DDP, el vendedor asume la responsabilidad de transporte hasta la descarga en el punto designado, es decir, así como todos los costos y riesgos asociados de un transporte hasta que éste llega al punto designado o al punto donde el contenedor suponiendo va a dar el punto de partida, suponiendo todo lo que son los costos y riesgos que este conlleva para así tener una buena excelencia en el manejo de los contenedores. Entonces se puede decir que la principal diferencia entre DAP y DDP radica en quién asume los costos y riesgos asociados con el transporte de la mercancía. Mientras en DAP el comprador asume estos costos y riesgos a partir del lugar de entrega acordado, en DDP el vendedor se hace cargo de todos los costos y riesgos hasta la entrega en el lugar acordado. ¿Qué cambios se dieron en el Incoterm DAP a partir de 2020? Sí, la verdad es que todos esperábamos que se dieran cambios significativos, aunque estos no se anunciaron cambios muy importantes en el Incoterm DAP a partir del 2020. Sin embargo, el Incoterm DAP se ha experimentado algunas modificaciones menores en ediciones anteriores para su mejor claridad y precisión en la definición de responsabilidades y costos. Algunos ejemplos específicos de las modificaciones menores que se realizaron en ediciones anteriores del Incoterm DAP para su mejor claridad y precisión. Por ejemplo, tenemos que se ajustaron las definiciones de entrega para reflejar con mayor precisión las responsabilidades del vendedor y del comprador en términos de transporte y costos asociados. Por ejemplo, se actualizaron las disposiciones relacionadas con la transferencia de riesgos, todo esto para garantizar una comprensión más clara de cuándo y cuánto a la responsabilidad pasa del vendedor al comprador. También se añadieron aclaraciones sobre los documentos necesarios para la entrega y el pago, lo que quiere decir que ayuda a evitar malentendidos y conflictos en la ejecución del contrato. Y se revisaron los términos y pagos y los plazos asociados para reflejar prácticas comerciales y actuales, todo esto para promover una mayor transparencia en las transacciones internacionales. ¿Los Incoterms son aplicables a cualquier país?
Sí, los Incoterms son reglas internacionales utilizadas en transacciones comerciales internacionales, como dice su nombre. Pueden aplicarse en cualquier país, independientemente del idioma o la distancia, siempre y cuando ambas partes en la transacción estén de acuerdo en utilizarlos, ya que proporcionan un marco claro para las negociaciones y reducen la ambigüedad en los contratos comerciales. Algunos ejemplos de países donde se aplican estos Incoterms incluyen a China, que es conocida como una de las principales economías manufactureras y exportadoras del mundo, y utiliza estos Incoterms en sectores como es la electrónica, la manufactura y la industria textil. En el segundo lugar está Estados Unidos. Estos utilizan estos Incoterms desde la industria hasta la agricultura y la tecnología. Después tenemos a Alemania, que es una de las economías más grandes de Europa, y ellos emplean estas transacciones en sectores como lo de la ingeniería, la automoción y la maquinaria. Después está Brasil, es una de las economías emergentes más grandes actualmente y los utiliza especialmente en sectores como la agricultura, la minería y la industria manufacturera. Y por último tenemos a India, que es una economía que está en un crecimiento rápido y está jugando un papel importante en el comercio global, haciendo uso de estos cinco TEMS en sectores como es la tecnología de la información, la farmacéutica y la industria del automóvil. Siendo una persona común, ¿dónde podría asesorarme sobre los Incoterms de AP en México? Sí, claro, en México puedes obtener asesoramiento sobre los Incoterms, incluido el DAP, a través de una Cámara de Comercio Internacional con sede en México. También se le llama ICC México. Por ejemplo, la ICC México es la responsable de la publicación de estos términos y puede proporcionar muchísima información. Además, la Cámara de Comercio Internacional con sede en México, ICC, existen otras instituciones y recursos donde también puedes obtener asesoramiento sobre los Incoterms. Por ejemplo, los consultores especializados. Hay empresas y consultores especializados en comercio internacional que ofrecen servicios de asesoramiento sobre Incoterms, incluido el término DAP. Estos profesionales pueden brindar asesoramiento personalizado según las necesidades específicas de su empresa y operaciones comerciales. También existen las cámaras de comercio locales, que además de la ICC en México, las cámaras de comercio locales también proporcionan información y asesoramiento sobre los Incoterms. Estas organizaciones suelen ofrecer servicios de apoyo a las empresas en temas relacionados con el comercio internacional y pueden ser una fuente valiosa de orientación. Entidades gubernamentales. En México, diversas entidades gubernamentales como la Secretaría de Economía o la Secretaría de Relaciones Exteriores pueden ofrecer recursos y asistencias relacionadas con el comercio internacional, incluidos los Incoterms. Pueden proporcionar información sobre regulaciones y normativas y prácticas comerciales e internacionales. Pues muchas gracias a todos por participar en esta explicación detallada sobre los Incoterms de AP y DDP. Esperamos que todos hayan comprendido un poco mejor estos términos para su posterior aplicación en operaciones comerciales internacionales y también de índole nacional. Muchas gracias, que tengan buen día.